Mi nombre es Dolores, aunque todos me llaman Lola. Y si alguien me hubiera dicho que aquel día iba a descubrir la verdad que cambiaría para siempre mi matrimonio, de más de 40 años, habría pensado que exageraba. Pero lo recuerdo con una nitidez que aún me estremece el aire frío de la mañana, el ruido lejano de los coches, y mis manos temblando ligeramente, sin saber que en cuestión de minutos mi vida entera se partiría en dos. No tenía pensado ir a la empresa de mi esposo aquel día. Fue algo espontáneo, casi tierno. Había preparado café recién hecho y unas magdalenas que aprendí a hornear con mi madre en el pequeño pueblo donde crecí. Llevábamos años viviendo en la ciudad, pero yo nunca había perdido esa costumbre de cuidar las cosas pequeñas, las que no salen en las fotos, pero mantienen el alma de una familia. Julián últimamente estaba distante, sí, más cansado, más serio. Yo pensaba que era el trabajo, la responsabilidad, los impuestos, la edad. Nunca imaginé, nunca. Pero aquella mañana algo me impulsó a ir. No sé si llamarlo intuición, presentimiento, o simplemente el corazón que siempre sabe más que la cabeza. Tomé mi abrigo beige, ese que guardo para el entretiempo, y bajé las escaleras despacio como suelo hacer. El cielo estaba gris, y la humedad anunciaba lluvia. Caminé con calma hasta la parada del autobús, sosteniendo el termo entre mis manos para mantenerlas calientes. El trayecto fue corto, apenas 15 minutos, y sin embargo, ahora lo recuerdo como una eternidad suspendida. Al llegar al edificio de la constructora, lo primero que llamó mi atención fue el silencio. Era un silencio extraño para aquella hora. A veces la ausencia de ruido pesa más que cualquier estruendo. Entré y saludé como siempre al guardia de seguridad Manuel, un hombre serio de casi 60, de mirada honesta y voz grave. Nunca habíamos hablado mucho, pero siempre me trataba con respeto. «Buenos días, Manuel», dije levantando el termo con una sonrisa. Él levantó la vista, y algo en su expresión me detuvo. No era sorpresa, no era prisa, era miedo. Un miedo profundo, espeso como el que se ve cuando alguien ha intentado advertir muchas veces y por fin se rinde. Se levantó de su asiento con torpeza, como si sus piernas no reaccionaran bien. Se acercó un paso hacia mí. «Señora Lola», dijo, y la voz se le quebró apenas lo suficiente para que yo lo notara. «Por favor, no suba, no entre en su oficina. Llame a la policía inmediatamente». Sentí el suelo aflojarse bajo mis pies. «Manuel, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa?», me escuché decir, aunque mi voz sonó extranjera, como si perteneciera a otra persona. Él bajó la mirada. La bajó como quien carga una culpa. Tragó saliva y negó con la cabeza sin poder decir más. Y entonces se dio la vuelta y salió caminando rápido hacia la salida del edificio. No miró atrás. Yo me quedé allí sosteniendo el termo y la bolsa con magdalenas, como si de pronto se hubieran vuelto objetos absurdos. Podría haber llamado a mi hija, podría haber salido, podría haber hecho tantas cosas, pero no, seguí caminando. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada peldaño como un tambor en el pecho. El pasillo hacia la oficina de Julián estaba en silencio. Las ventanas dejaban entrar una luz tenue y grisácea. Fue entonces cuando escuché algo. No palabras, no risas, susurros, pequeños bajos íntimos. La puerta estaba entornada, solo un poco, como quien la deja así para sentirse seguro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que se oyera desde dentro. Apoyé mi mano en el pomo, estaba frío, muy frío. Por un momento pensé en dar la vuelta, en no saber, en no enfrentar lo que fuera que me aguardara al otro lado, pero la verdad, lo aprendí ese día, no espera, y cuando llama no permite retrasos. Respiré hondo, y con las manos temblando, abrí la puerta. Lo que vi dentro me dejó atónita. No solo era la cercanía física entre Julián y Lucía, la secretaria. Eso, aunque doloroso, podría haber tenido explicación. Pero sobre la mesa
Había carpetas abiertas, copias notariales, formularios bancarios, modificaciones de titularidad. Y uno de esos documentos llevaba mi nombre, tachado. Escuché la voz de mi marido. Si Dolores firma este último documento, lo tendremos todo regularizado. Después, ya no habrá nada que discutir. Lucía sintió muy tranquila, demasiado tranquila. Mi corazón dejó de latir un segundo. No era solo traición del cuerpo, era traición del alma, traición de la vida compartida, traición del hogar construido con esfuerzo, con sacrificios silenciosos, con noches enteras llorando en el baño para que nadie te oyera. Yo no dije una palabra, ni entré, ni lloré, ni hice ruido. Solo di un paso hacia atrás y cerré la puerta, muy despacio. Mientras bajaba las escaleras comprendí algo. El amor no se rompe en el momento de la traición. Se rompe en el instante en que uno se da cuenta de que el otro ya había decidido traicionarlo mucho antes. Me gustaría decir que recuerdo cada detalle con claridad, pero sería mentira. Hay imágenes que no forman recuerdos, sino cicatrices. Y las cicatrices no describen, solo laten. Cuando cerré aquella puerta, sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio. No fue un grito, no fue un arrebato. Fue un sonido interno casi imperceptible, como el cristal cuando se agrieta desde dentro. Un ruido que el mundo no oye, pero una sabe que jamás volverá a ser la misma. No sé cuánto tiempo estuve de pie frente a la puerta cerrada. Quizás fueron segundos, quizás minutos. Escuchaba voces apagadas en el interior, movimientos suaves, papeles deslizándose. Y yo ahí, respirando despacio, tratando de contener una vida entera que se desmoronaba sin permiso. Di 2 pasos hacia atrás todavía sin pensar. Quería llorar, quería salir corriendo, quería gritar el nombre de mi marido, exigir una explicación. Pero también sabía con una claridad que dolía que la explicación ya estaba ahí. No se trataba de dudas, no se trataba de interpretaciones. Era evidente. Ellos no lo llamaron amor, ni siquiera era pasión. Era algo peor, interés. Cuando bajé al vestíbulo, Manuel ya no estaba. El mostrador estaba vacío y el edificio seguía igual de silencioso. Me apoyé en una de las columnas porque sentí que las piernas no podían sostenerme del todo. El termo empezó a pesar demasiado. La bolsa con las magdalenas parecía ridícula en mis manos. Ridícula o trágica. A veces lo más pequeño es lo que más duele. Salí a la calle. El aire frío me golpeó el rostro, y fue entonces cuando el cuerpo decidió reaccionar. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin contención, como lluvia en tormenta. No lloré por celos. No lloré porque mi marido pudiera haber amado a otra. Lloré porque me habían borrado como si 40 años de vida compartida hubieran sido una nota a pie de página que podía tacharse cuando resultaba conveniente. Me senté en un banco cercano, bajo un árbol pelado por el invierno. Observé a la gente pasar, una pareja, discutiendo por las bolsas de la compra, 2 mujeres mayores hablando de algo que parecía un cotilleo del barrio, un niño llorando porque quería un helado. Todo seguía. El mundo no se detenía porque mi corazón se estuviera rompiendo, y eso en cierto modo me dolió aún más. Me quedé allí, intentando ordenar los pensamientos. Recordé la conversación de la noche anterior con Julián. Había llegado tarde. Dijo que estaba trabajando en unos presupuestos y que Lucía se había quedado para ayudarle. Yo no sospeché nada. Llevaba tanto tiempo confiando que la confianza se había vuelto parte natural de mi respiración. Le pregunté si quería cenar algo caliente. Me dijo que no. Estaba cansado. Le besé la mejilla. Y él me sonrió. Esa sonrisa que yo siempre había conocido. Ahora esa sonrisa me parecía la sombra de algo que ya no existía. Me pregunté, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo había dejado de ser vista?
¿Cuándo fue la última vez que me miró como a una compañera y no como a una obligación? Apreté los labios para contener otro sollozo. No quería ser una mujer derrotada. No quería ser la víctima frágil en su propio relato. Pero aceptar el dolor es el primer paso para no ser destruida por él. Inspiré hondo, contuve el aire y lo solté despacio. Me levanté del banco, caminé. No tenía destino, pero caminaba. Pasé por la panadería donde solíamos comprar juntos los domingos. Pasé por la plaza donde bailamos por primera vez en las fiestas del pueblo, mucho antes de que la empresa, los papeles, las obligaciones y los silencios se acumularan entre nosotros. Pasé frente al edificio del ayuntamiento, donde firmamos el matrimonio civil, y todo parecía pertenecer a otra vida. Llegué a casa. Abrí la puerta lentamente. El silencio me recibió como un viejo conocido. Dejé el termo sobre la mesa y las magdalenas junto al frutero. Me quedé mirando la cocina impecable, ordenada, cálida. Todo lo que había construido, todo lo que había cuidado, seguía ahí, pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Me senté en la mesa, crucé las manos, cerré los ojos. No quería actuar desde la rabia. La rabia destruye, y yo no había pasado 40 años construyendo una vida para quemarla en un arrebato. Quería claridad, quería entender, y sobre todo, quería decidir quién iba a ser yo a partir de ese momento. Sonó el teléfono. Lo miré. Era Julián. Su nombre, que antes me había dado calma, ahora era un dolor punzante. No contesté. Dejé que sonara hasta que la llamada murió. Él llamó otra vez, y otra, y otra. No levanté el auricular, porque si iba a enfrentar la verdad, lo haría en mis términos. No desde el llanto, no desde la imploración, sino desde la dignidad. Y en ese silencio supe que la mujer que había abierto aquella puerta ya no existía. Había nacido otra, una que no estaba dispuesta a dejar que la pasaran por encima, una que se levantaría, una que miraría de frente, una que exigiría lo que le correspondía. No dormí aquella noche, no porque el insomnio viniera a visitarme, sino porque mi mente no encontraba reposo. Había algo dentro de mí que se agitaba como si mi alma buscara desesperadamente sostenerse en algo sólido, alguna verdad que no se estuviera desmoronando. Me quedé sentada en el salón, con una manta sobre los hombros, viendo cómo la luz de las farolas dibujaba sombras largas en la pared. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era ese tipo de silencio que suena a despedida. Pensé en Julián, no como el hombre que había visto aquella mañana, inclinado sobre documentos que buscaban borrarme de nuestra historia, sino en el hombre que había amado, porque sí lo amé. Lo amé como se ama cuando una es joven y cree que el amor puede con todo. Cuando el corazón late más fuerte que cualquier advertencia del mundo. Lo conocí en las fiestas del pueblo. Yo tenía 20 años y él 22. Recuerdo la música, las luces guirnalda, el olor a vino y a hierba fresca de verano. Recuerdo cómo se me acercó tímido, pero decidido, y me pidió bailar. Yo no era muy buena en esas cosas, pero acepté. Bailamos torpes, riéndonos cuando pisábamos los pies del otro. Supe en ese momento que él me habría elegido, incluso si la plaza hubiera estado llena de mujeres más bellas. Me miraba como si yo fuera el sol en mitad del invierno. Cuando se fue a hacer la mili, yo le escribía cartas cada semana. Y él me respondía contándome sus miedos, sus sueños, sus ganas de volver. No éramos perfectos, pero éramos nuestros. Cuando regresó, trabajó como pudo, primero en obras cargando sacos de cemento, después en un taller, luego en una empresa de reformas, siempre con la idea de que un día tendría algo propio. Solo necesito tiempo, me decía. Y yo le creí. No porque fuera una mujer que se conforma, sino porque veía en sus ojos esa ambición noble
que no nace de la vanidad, sino del deseo de construir. Nos casamos con una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Vestido blanco sin lujos arroz, lanzado al aire fotos que ya amarillean en un cajón del armario. Después vino María, nuestra hija. Recuerdo cuando nació. Julián lloró. Lloró como lloran los hombres que no se avergüenzan de sentir. Somos una familia, me dijo mientras la sostenía. Esto es lo mejor que haré en mi vida. Sí, eso lo dijo. Con los años montamos la empresa juntos. Y digo montamos, porque aunque su nombre figura en el registro mercantil, esa empresa también es mía. Yo hacía la contabilidad en la mesa de la cocina, mientras María hacía los deberes. Yo gestionaba proveedores, llamadas, facturas, citas. Él iba a obras y negociaba contratos. Éramos un equipo. Uno de esos equipos que se construyen con café a medianoche y madrugones antes del amanecer. Entonces, ¿cuándo cambió todo? He pasado muchas horas preguntándome eso. No existe una fecha exacta. No existe un día donde uno pueda decir, aquí se rompió todo. No. La ruptura es lenta, imperceptible. Un vaso que gotea una gota tras otra, hasta que un día el vaso rebosa. Sin escándalo, sin aviso. Solo un silencio que lo dice todo. Quizás empezó cuando María se fue a vivir a Madrid. Quizás cuando el trabajo comenzó a traer más estrés que satisfacción. Quizás cuando empezamos a hablar menos, a dormir separados por el cansancio y no por decisión. Quizás cuando dejamos de tocarnos la mano al caminar. La rutina es traicionera. A veces el amor no se muere por falta de pasión, se muere porque deja de ser mirado. Y yo dejé de mirarme a mí misma. Me convertí en la que cuida, en la que sostiene, en la que mantiene el hogar en pie. Y él dejó de verme como mujer y empezó a verme como función, como hábito. Eso también mata. Pero nada de eso justificaba lo que vi, nada. Cuando amaneció el cielo seguía gris. Salí al balcón con una taza de café el que había preparado para él y observé el barrio despertar. La frutería levantando la verja, la panadería llenándose de olor, a levadura caliente, los jóvenes apresurados camino del trabajo. Todo parecía igual, y sin embargo, mi mundo ya no era el mismo. Me pregunté qué diría mi madre si estuviera viva, ella que siempre decía que el matrimonio es una casa que se barre todos los días porque el polvo vuelve aunque una no quiera. Ella que creía en el esfuerzo y en la constancia. ¿Me habría dicho que perdonara? ¿O que me levantara digna? Nunca lo sabré. Pero si sabía algo, no podía enfrentar aquello sola. Llamé a María, no para contarle lo ocurrido, no aún, pero necesitaba escuchar su voz. «Mamá, ¿estás bien? ¿Suenas?» Rara, dijo ella. Sonreí aunque ella no podía verlo. «Estoy cansada, hija, solo eso. Voy este fin de semana, ¿vale?» «Claro», respondí. No quería preocuparla, no todavía. Colgué, respiré, me puse el abrigo. Y fui a ver a Teresa. Teresa era mi amiga desde el colegio. Habíamos compartido risas, llantos, bodas, entierros, veranos y navidades. Si alguien podía sostenerme sin juicio era ella. Al abrirme la puerta y verme la cara no hizo preguntas. «Pasa», me dijo apartándose con la suavidad de quien sabe que la herida está reciente. Me senté, y entonces sí, conté todo. Teresa escuchó sin interrumpir, sin emitir opiniones, sin intentar consolar. Solo estuvo, presente. Y eso fue un alivio que no sabía que necesitaba. Cuando terminé, ella dijo solo una frase. «No actúes hoy, no actúes desde el dolor. Espera, observa, reúne y luego decides». Asentí. Porque la venganza más inteligente no nace del fuego, nace del hielo. Los días siguientes no fueron un torbellino como podría creerse. Fueron lentos, extrañamente lentos, como si el tiempo de pronto hubiera decidido caminar descalzo. Yo me movía por la casa con una serenidad que no reconocía, como si hubieran apagado todas las emociones
para dejar solo la conciencia. No era calma verdadera, era la calma que llega cuando el corazón ha perdido la fuerza para gritar. Una pausa antes del derrumbe o antes del renacer. Julián volvió a casa aquella tarde como si nada hubiera sucedido. Entró con sus llaves, dejó el abrigo en el perchero y dijo: «Buenas», con esa voz neutra que utilizan los hombres cuando creen que la rutina puede tapar cualquier grieta. Se acercó a la cocina, vio las magdalenas intactas sobre la mesa y frunció el ceño apenas un segundo. Yo estaba sirviendo sopa. «Te llamé varias veces», dijo con tono de reproche suave. «Lo sé», respondí sin levantar la mirada. Hubo silencio. «Tenía trabajo», añadió él, como si fuera necesario llenar el vacío. Lo observé entonces, no a su rostro, sino a sus movimientos. Encendió la televisión, cambió de canal, sin ver realmente nada se acomodó en el sofá. Estaba inquieto. Recuerdo haber pensado que la inquietud a veces delata más que la culpa. Yo no mencioné la empresa, ni la puerta, ni los papeles, ni a Lucía. A veces el golpe que más duele es el que no se lanza. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un océano invisible. Al día siguiente me levanté temprano y me vestí con ropa más formal que de costumbre. Tomé mi bolso, mi libreta y una carpeta vacía. Caminé hasta la oficina de Federico el abogado. Federico era un hombre mayor, de esos que aún mantienen la costumbre de estrechar la mano con firmeza y mirar a los ojos antes de hablar. Había sido abogado de mi padre años atrás y siempre me inspiró una clase de confianza que no necesita demostraciones. Me recibió con una inclinación de cabeza. «Dolores», dijo invitándome a sentarme. «Algo importante ha ocurrido». No era una pregunta, era una constatación. Asentí, no lloré, no me quebré, solo hablé. Le conté todo, cada detalle, la visita inesperada, la advertencia de Manuel, la puerta, los documentos, mi nombre tachado, la frase de Julián, la serenidad con la que Lucía escuchaba. Federico escuchó sin interrumpirme, tomando notas breves. Cuando terminé se acomodó las gafas y dijo: «Dolores, lo que describes no es solo una traición emocional. Es una operación para dejarte sin protección patrimonial. Y eso es muy serio. Pero llegas a tiempo. Llegas a tiempo». Esas 3 palabras fueron como aire fresco, después de días respirando humo. Me explicó que debíamos actuar con cuidado. Nada de confrontaciones directas. Nada de acusaciones impulsivas. Todo tenía que ser legalmente impecable para que cuando llegara la confrontación no hubiera escapatoria posible. Primero dijo: «Necesitaremos pruebas, documentos, transferencias, mensajes, testigos, movimientos recientes de cuentas. Nada de rumores ni suposiciones. La ley no se mueve por emociones, sino por hechos». Asentí. Yo sabía lo que significaba trabajar con documentos. Había pasado media vida organizando los archivos de la empresa. Sabía dónde se guardaban copias, borradores, correos automáticos, expedientes. Sabía quién tenía acceso a qué. Federico continuó: «No se trata de destruir a Julián Dolores. Se trata de proteger lo que te corresponde por derecho, lo que tú has construido, lo que habéis construido juntos». Su tono no era vengativo, era justo. Salí de su despacho con una mezcla de dolor y propósito. Sentía el corazón pesado, sí, pero también firme, como si hubiera recuperado algo que creía perdido, mi propia voz. La primera persona a la que acudí fue Manuel. Lo busqué a la hora de su turno. Él, al verme, bajó la cabeza. «Lo siento, señora Lola», murmuró. «No tienes que disculparte», respondí. «Pero necesito que me digas qué sabes». Se quedó quieto, respiró hondo, y habló. Me explicó que hacía semanas que veía a Julián y a Lucía, reunidos fuera del horario laboral, revisando documentos que normalmente solo se trataban en presencia de socios o asesoría legal. Me contó que una tarde escuchó discutir a Julián sobre la necesidad de desvincular bienes para evitar problemas.
Me dijo que Lucía había empezado a venir los sábados por la mañana cuando nadie más estaba. No sé qué estaban planeando exactamente terminó, pero no era limpio. Y yo no podía permitir que usted entrara sin aviso. No quería que la verdad la golpeara así. Le agradecí. No con palabras largas. Solo apoyé mi mano sobre la suya. Eso bastó. Los días siguientes empecé lo que Federico llamó recopilación silenciosa. No era espionaje. Era proteger mi vida. Revisé carpetas antiguas. Solicité duplicados oficiales de escrituras. Descargué historiales de correos desde mi portátil. Hice fotografías nítidas con fechas visibles. Guardé todo en una carpeta etiquetada únicamente con la letra D. Dolores. No destrucción. Defensa. Mientras tanto en casa, Julián actuaba como si los silencios fueran temporales, como si bastara con esperar para que yo olvidara. Hay quienes creen que el amor de una mujer madura es infinito. Confunden paciencia con resignación. La paciencia es un puente. La resignación un abismo. Y yo ya no estaba dispuesta a caer. Una noche mientras él dormía lo observé. Su respiración lenta, su rostro envejecido por el tiempo. No vi a un villano, ni a un monstruo. Vi al hombre con quien había compartido una vida, que había tomado una decisión equivocada para satisfacer una ambición equivocada. El amor no desaparece de golpe, pero se transforma. Y el mío esa noche comenzó a transformarse en algo nuevo. Determinación. La venganza no sería un escándalo. No sería gritos ni platos rotos. No sería una escena de celos. Sería algo más profundo, más humano, y por eso mismo, más inquebrantable. Yo no iba a destruir lo que habíamos construido. Iba a recuperar lo que me correspondía. Con dignidad. Con inteligencia. Con silencio. La verdadera batalla apenas comenzaba. Comencé a moverme como alguien que camina sobre cristal. Cada paso tenía que ser calculado, preciso, medido. No podía permitirme ni un gesto impulsivo, ni una palabra fuera de lugar. Si Julián sospechaba siquiera que yo sabía, podría adelantarse, destruir documentos, cambiar firmas, modificar claves bancarias. Y yo no estaba dispuesta a que la historia se escribiera sin mí. La rutina en casa se volvió un teatro silencioso. Él salía temprano como siempre. Besaba mi mejilla con un roce tan liviano que parecía más protocolo que afecto. Yo lo observaba marcharse desde la ventana, como si mirara el paso de una sombra que alguna vez había sido luz. Cuando la puerta se cerraba, la casa quedaba en un silencio espeso. Y ahí empezaba mi trabajo. Abría mi carpeta marcada con la letra D y extendía los papeles sobre la mesa del comedor. Facturas, correos impresos, notas escritas a mano. Todo tenía sentido cuando lo mirabas en conjunto, como piezas de un puzzle que se veía finalmente completo cuando una era capaz de tomar distancia. En la empresa, mientras él creía que yo estaba haciendo mis compras del día, yo pasaba horas revisando los archivos antiguos que yo misma había organizado años atrás. Como nadie sospechaba de mí, porque durante décadas había sido la señora que ayuda a mis pasos, eran invisibles. Encontré contratos donde mi nombre aparecía como cotitular y sus recientes modificaciones donde de manera sutil mi firma desaparecía. No de forma brusca, no de forma torpe, no. Era la clase de maniobra que se hace con paciencia y frialdad. Había correos entre Julián y Lucía que no hablaban de amor ni de pasión clandestina. Hablaban de estrategia fiscal, de traspasos, de anticipar movimientos. Frases limpias profesionales, que para cualquiera sonarían a gestión normal de empresa. Pero yo sabía leer lo que estaba debajo. Yo conocía la letra de Julián, incluso cuando intentaba sonar firme o distante. Podía sentir cuando algo había sido decidido antes de ser escrito. Y en esas líneas había una claridad brutal, habían planificado borrarme.
no a la mujer, no a la esposa, a la socia, a la mitad entera de la historia. Una tarde, mientras buscaba en los archivos de la oficina auxiliar, apareció alguien a quien no esperaba Santiago el contable. Un hombre tranquilo, metódico, formal. Me vio revisar carpetas y durante un segundo se quedó quieto, como calibrando la escena. Señora Dolores, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. ¿Qué está buscando exactamente? Me giré sosteniendo un archivador entre mis manos. Podría haber mentido, podría haber fingido distracción, pero no. Ese era un hombre que había trabajado con nosotros desde hacía años. Había visto cómo se levantaba la empresa. Había compartido navidades, cenas de fin de obra, visitas a proveedores. Era parte de la casa. Estoy buscando pruebas, respondí. Pruebas de que estoy siendo apartada de lo que es mío. Santiago respiró hondo. Bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron nerviosos. ¿Él lo sabe? No dije. Entonces aún tiene usted una oportunidad, susurró. Se acercó. Abrió un cajón con llave. Extrajo un sobre grueso de papel amarillo con bordes gastados. Guárdelo, me dijo. Y no diga que lo recibió de mí. Lo tomé. No nos miramos más. No se habló de lealtad, ni de justicia, ni de traiciones. Se habló con silencio. El silencio de quien ha visto demasiado. En ese sobre había copias certificadas de movimientos bancarios, autorizaciones de firma y un borrador de testamento que no estaba registrado aún. Ahí estaba la verdad completa. Esa noche al llegar a casa me temblaban las manos, no de miedo, no de dolor, de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Preparé una cena sencilla, puse los platos, corté pan. Él se sentó frente a mí como cualquier otro día. La televisión murmuraba noticias sin importancia. Lo observé. La manera en que sostenía el tenedor, la forma en que evitaba mi mirada, la pequeña tensión en su mandíbula. Sabía. No sabía el qué. No sabía cuánto. Pero sabía que algo había cambiado. Y aún así, esperaba que yo siguiera callando. No dije una palabra sobre lo que había descubierto, ni una, no aún. Porque la dignidad no se reclama con gritos. Se reclama con presencia. A la mañana siguiente fui al despacho de Federico con el sobre. Él lo abrió, revisó los documentos con ojos entrenados y asintió despacio con esa manera grave de quien no se sorprende pero sí confirma. Dolores, dijo, con esto podemos proceder, pero debe ser cuidadosa. Van a intentar que usted haga o diga algo impulsivo. Necesitan que pierda la compostura, no se la dé. Usted no solo está defendiendo sus bienes, está defendiendo su lugar en su propia vida. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No lo haré, me dije, no aquí, no ahora. Federico me ofreció una frase que se grabó en mi pecho. La traición no define a quien la sufre, define a quien la comete. Usted no ha perdido nada, aún. Salí del despacho con pasos firmes. Ese día comenzó mi transformación. No en una mujer vengativa, no en una víctima dolida, sino en alguien que por primera vez en mucho tiempo recordaba cuánto valía. Por la tarde volví a la empresa una vez más, no para revisar documentos, no para espiar, sino para cerrar una etapa. Manuel estaba en su puesto. Me miró con una pregunta silenciosa. Yo le dije solo: «¿Gracias por aquel día?» Él asintió. No hizo falta más. Mientras me marchaba, pensé en todas las mujeres de mi edad que han amado, sostenido, criado y callado. Mujeres que han sido columna vertebral sin pedir aplausos. No estamos hechas para rompernos. Estamos hechas para resistir. Y cuando resistimos desde la dignidad, no hay fuerza que pueda borrarnos. La venganza ya no era un impulso, era un camino. Y estaba lista para recorrerlo. Hay momentos en la vida en los que una siente cómo el destino se acerca despacio, sin prisa, como una marea que sube sin hacer ruido, pero que al final lo cubre todo. Yo sabía que el día de la verdad no podía ser improvisado.
Tenía que llegar cuando él menos lo esperara, no con gritos, no con rabia, sino con la calma de quien sabe que la razón está de su lado. La ocasión llegó casi por sí sola. Era el cumpleaños de Julián. Nuestra hija María había venido desde Madrid para celebrarlo. No sabía nada aún. Me abrazó fuerte al llegar, como si su cuerpo hubiera percibido lo que mi voz no había dicho. Las madres guardamos silencios, pero las hijas sienten. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó mientras me ayudaba a poner la mesa. Claro, respondí con mi mejor sonrisa. Hoy es un día bonito. No mentí, lo iba a ser, para mí al menos. Habíamos invitado a un par de vecinos, a la hermana de Julián y a algunos amigos cercanos. También estaban presentes 2 trabajadores de confianza de la empresa, incluido Santiago el contable. Lucía, por supuesto, no había sido invitada. No había necesidad de espectáculo. El espectáculo se presentaría solo. La casa se llenó de voces, olor a comida casera, el tintineo de los cubiertos, risas que no nacían del corazón, pero que igual llenaban el aire. Julián estaba relajado, casi animado. No imaginaba lo que estaba por suceder. Y yo tampoco deseaba destruirlo como persona, solo poner la verdad sobre la mesa. Esperé el momento justo, el brindis. Bueno, dijo Julián levantando su copa un año más. Gracias por estar aquí, significa mucho para mí. Sonrió. Yo sostuve mi copa pero no la elevé aún. Yo también quiero decir algo, interrumpí con voz suave. El silencio cayó despacio como una cortina. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No temblé. Llevamos más de 40 años juntos, comencé. Hemos construido una casa, una familia, un negocio. Hemos pasado alegrías y también tiempos difíciles. Y siempre pensé que lo hacíamos juntos, como un equipo. Él sonrió incómodo. Quiso tocar mi mano. Yo la retiré con delicadeza. Pero hace unos días, continué, fui a la empresa sin avisar. Y allí descubrí algo, que no solo me dolió como esposa, sino como socia y como ser humano. Vi el miedo pasar por su rostro. Primero fue sorpresa, luego negación, después, alarmante silencio. Saqué con calma la carpeta que había dejado junto a mi silla. La abrí. Coloqué los documentos sobre la mesa. Aquí, dije, están las transferencias que me retiraban de nuestra propiedad. Aquí están los contratos que buscaban eliminar mi nombre. Aquí están las modificaciones de firma y los correos donde se planeaba todo esto, con la ayuda de tu secretaria. Nadie habló. El sonido más fuerte era la respiración contenida de Julián. Él dio un paso hacia mí. Lola, esto no es lo que tú crees. No lo interrumpí. Esto es exactamente lo que parece. Y si hay algo peor que la traición, Julián, es pensar que quien traiciona presume que su víctima no tendrá suficiente dignidad para verlo claro. Todo el mundo mantenía la cabeza baja. Incluso su hermana, que lo conocía más que yo en algunos aspectos. María, mi hija, se levantó. «¿Papá? ¿Es verdad?», preguntó con la voz rota. Él no respondió. ¿Y ese silencio? Ese silencio fue la confesión más brutal de todas. Su rostro se derrumbó, sus hombros se hundieron. Era como ver cómo la fachada se caía ladrillo a ladrillo. Yo, balbuceó, lo hice por proteger el negocio. Si algo te pasaba a ti, yo... No, dije mirándolo con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Esto no fue protección, esto fue sustitución. Estabas haciendo espacio para otra vida donde yo ya no estaba. Una lágrima se escapó, pero no de dolor. De despedida. La gente en la sala estaba inmóvil. No por cotilleo, no por morbo, por respeto. Porque estaban presenciando una verdad contundente que se imponía sola. Dolores, susurró Julián con la voz quebrada. Yo no supe cómo hablarte. Me acerqué a él despacio y le dije con la claridad de un filo. No quiso hablarme, quiso borrarme. Y eso, Julián, no se perdona con palabras. No levanté la voz, no hubo dramatismos, no hubo sillas tiradas ni insultos.
La dignidad es un arma mucho más afilada que la rabia. Coloqué los papeles frente a él. Federico ya los ha visto. Los procesos legales están iniciados. Tendrás tu oportunidad de explicar cómo la ley permite, pero yo también tendré la mía. Él no lloró, no gritó, solo se hundió en sí mismo, como quien se da cuenta demasiado tarde de que ha apostado todo y lo ha perdido. La fiesta terminó sin postres. La gente se marchó en silencio con miradas de respeto hacia mí. Manuel, que había venido más tarde a saludar, me tocó el hombro sin decir palabra. María me abrazó fuerte, como si quisiera sostener mi corazón entre sus manos. Y Julián dormía esa noche en el sofá. O al menos intentó dormir. Yo escuché su llanto, no lloré con él, no porque no sintiera dolor, sino porque mi llanto había quedado en el banco bajo el árbol el día que descubrí la verdad. Al amanecer él me miró como si yo fuera una desconocida. Quizás lo era. Yo ya no era la mujer que aceptaba silencios, ni la que esperaba reconocimiento, ni la que sostenía las ruinas sola. Había cambiado. Y aunque él no lo sabía aún, estaba a punto de aprender cuánto puede levantarse una mujer cuando ha sido herida en lo más profundo de su historia. La noche después de la revelación fue la más silenciosa que recuerdo. No porque no hubiera ruido, sino porque todo sonido parecía venir desde muy lejos, como si el mundo hubiera quedado al otro lado de un cristal grueso. Julián permaneció en el sofá hasta el amanecer, sentado encorvado hacia adelante, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Yo lo vi varias veces desde el pasillo. Cada vez que pasaba, él levantaba la cabeza como queriendo decir algo, pero no encontraba palabras. Y yo tampoco iba a dárselas. A primera hora de la mañana preparé café. No para él, para mí. Lo vertí en la taza y me senté junto a la ventana, donde siempre me había sentado a ver la vida pasar sin darme cuenta de que la mía también lo hacía. Él se levantó con pasos lentos y se quedó de pie en la puerta de la cocina. Dolores, susurró, por favor, hablemos. No lo miré, sostuve la taza entre mis manos. ¿Para qué respondí sin dureza, sin frío, solo verdad? Ya hablamos anoche, lo suficiente. No entiendes, yo... Entiendo perfectamente, lo interrumpí, más de lo que quisieras. Él respiró hondo como si el aire doliera. No quería hacerte daño. Sonreí apenas, una sonrisa triste, pequeña, la clase de sonrisa que no nace en los labios sino en la memoria. La gente no hiere por accidente, Julián. Hiere porque decide actuar sin pensar en el otro. Y tú decidiste. Él apoyó las manos sobre la mesa como si necesitara sostenerse. Yo no sé en qué momento me perdí. Yo sí, dije finalmente mirándolo a los ojos. Fue cuando dejaste de mirarnos como nosotros y empezaste a mirarte solo a ti mismo. No hubo reproche, no hubo acusación, solo constatación. La verdad, cuando se dice sin gritos, pesa más. Durante los días siguientes Julián siguió viviendo en casa, pero ya no conmigo. Nos movíamos como dos sombras, compartiendo una misma estructura. Él dormía en el sofá o en la habitación de invitados. Yo dormía en nuestra cama, pero sola, sin ese peso a mi lado, que había sido compañía durante años. La empresa empezó a sentir las primeras grietas. Santiago, el contable, renunció de manera formal, aduciendo diferencias éticas. Nadie preguntó detalles. En pueblos y ciudades medianas, las cosas se saben sin necesidad de explicarlas. Lucía, por su parte, fue despedida. No de forma violenta. No hubo acusaciones públicas ni escándalos. Federico se encargó de redactar un cese impecable, basado en movimientos indebidos de documentos y decisiones tomadas sin autorización de la Junta Interna. Ella firmó con manos temblorosas. No volvió a llamarnos, no buscó explicaciones, y eso, en cierto modo, me dijo algo importante: ella sabía lo que estaba haciendo. El rumor se extendió, no en forma de chisme vulgar, sino como esas verdades que la gente reconoce sin necesidad de palabras.
En el barrio las miradas cambiaron, pero no hacia mí. La gente me saludaba con respeto, con suavidad, con una dignidad que reconforta. A él lo saludaban con distancia, no con desprecio, sino con algo más duro: decepción. La decepción tiene filo. Un domingo por la tarde Julián me pidió hablar en serio. «Necesito saber si vas a dejarme», dijo con la voz apagada. Yo estaba en el salón tejiendo una bufanda que llevaba semanas sin terminar. No porque me hiciera falta, sino porque mis manos necesitaban sostener algo. «Ya te he dejado», respondí aún clavando la mirada en la lana que se entrelazaba entre mis dedos. «Lo que pasa es que sigues aquí». Él se sentó frente a mí como un niño castigado. «No quiero perderte, Dolores». «Ya me perdiste», dije, «cuando decidiste borrar mi nombre, no cuando te acercaste a otra mujer, sino cuando dejaste de verme como la persona con la que construiste tu vida». Él se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaron. No sentí satisfacción, no sentí triunfo. Sentí tristeza humana, la clase de tristeza que aparece cuando se ve a alguien caer de una altura que él mismo eligió subir. Después de unos minutos levantó la cabeza. «¿Tú vas a destruirme?», preguntó. Ahí sí lo miré, con la mirada más firme que había tenido en semanas. «No, yo no quiero destruir nada. Yo solo voy a proteger lo que es mío, lo que he trabajado, lo que me corresponde por derecho. Y si eso te destruye, será por tus decisiones, no por las mías». Ese era quizás el acto más profundo de justicia. No la venganza de fuego, sino la consecuencia de los hechos. Julián finalmente se marchó de casa con una maleta pequeña. No hubo gritos, ni reproches, ni promesas vacías. Salió por la puerta despacio, con pasos torpes. Yo lo observé desde la ventana mientras se alejaba. Y en ese momento entendí algo que dolió más que la traición. Que a veces el amor no muere cuando se rompe el vínculo. Muere cuando se pierde el respeto. Y recuperarlo es una tarea larga. Para ambos. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sintió grande, muy grande, vacía de su presencia, pero también llena de un espacio nuevo para mí. Redescubrí mis propios silencios, volví a caminar por el parque. Retomé clases de pintura en el centro cultural. Salí a tomar café con Teresa. Mi hija venía más seguido, me abrazaba más fuerte. No era una reconstrucción rápida, pero era reconstrucción, y eso era suficiente. Porque la vida no siempre vuelve a ser como antes. A veces vuelve siendo algo distinto, algo más sereno, algo más real, algo más propio. La caída había sucedido. Ahora venía la parte más difícil. Decidir qué hacer con las ruinas. Y yo no tenía intención de quedarme sentada entre ellas. No era una esposa olvidada. No era una víctima silenciosa. Era una mujer que volvía a ocupar su lugar en su propia historia. Y eso era solo el comienzo. Pasaron semanas, después meses. La vida que había parecido detenerse el día de la traición volvió a moverse, pero de manera distinta. No era un río que fluía con naturalidad. Era más bien un cauce nuevo que yo estaba aprendiendo a recorrer. Había mañanas en las que me despertaba sintiendo un nuevo aire, una especie de ligereza que nunca había conocido. Y otras, en cambio, me despertaba con el peso de la ausencia. Porque la verdad es que uno no deja de querer de la noche a la mañana. El corazón tarda más que la mente en aceptar lo que ya sabe. Durante ese tiempo no supe demasiado de Julián. Sabía que vivía en un piso pequeño cerca de la estación. Sabía que había dejado la dirección diaria de la empresa en manos de otra persona. Sabía que estaba asistiendo a reuniones con Federico, aunque no había sido él quien lo eligió. Fue el proceso el que lo obligó. A veces me llegaban comentarios que se le veía más delgado, más encorvado, más callado. Yo no preguntaba. Había aprendido a no buscar respuestas donde ya no eran necesarias. Pero el dolor, ese es un visitante que regresa. Y lo más curioso es que lo hace cuando menos se le espera. Una mañana,
Estaba doblando ropa en la habitación. Había puesto música suave, de esas que no exigen atención, solo acompañan. Y de repente se me vino a la mente el recuerdo de aquel baile en las fiestas de nuestro pueblo. Su risa torpe, mi mano en la suya, la sensación de que el mundo era tan pequeño que cabía entre nuestros dos cuerpos. Me detuve, cerré los ojos. Y lloré. No por el Julián que había mentido, no por el Julián que me había querido borrar, sino por el Julián que había existido antes. El que yo había amado sin condiciones, el que había sido mi compañero, el que había sido mi hogar. El amor verdadero no desaparece, se transforma, se recoloca, se vuelve memoria. Y a veces memoria viva. Una tarde de otoño, mientras regresaba del mercado, lo vi. Estaba sentado en un banco en la plaza, donde solíamos tomar café los domingos. Su figura parecía más pequeña. No más vieja, sino más cansada. Como si la vida se hubiera sentado sobre sus hombros con peso propio. No trató de esconderse, tampoco de acercarse, solo levantó la mirada y esperó. Yo dudé un momento. Podría haber pasado de largo. Podría haberlo dejado allí con su silencio, sus decisiones y sus arrepentimientos. Pero algo me dijo que no. No por él, por mí. Me acerqué. No me senté a su lado. Me senté frente a él. Había una diferencia. Hola, Dolores, dijo con voz baja. Hola, Julián. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Un silencio necesario. El tipo de silencio que prepara el terreno para la verdad. He estado pensando mucho, dijo al fin. Mucho más de lo que jamás pensé que pensaría. Y cuanto más lo hago, más me doy cuenta de lo que perdí. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque quería escuchar. No sé en qué momento dejé de verte, continuó. No lo sé. No fue de golpe, fue lento. Me acostumbré a que estuvieras, a que lo sostuvieras todo, a que fueras el suelo firme, y lo di por hecho. Y cuando empecé a sentirme pequeño, cuando empecé a tener miedo de envejecer, busqué algo que me hiciera sentir fuerte otra vez. No fue amor, fue cobardía. La palabra cayó pesada y verdadera. Cobardía. No la negué, no la suavicé. Él respiró hondo. No vengo a pedirte que olvides, ni que volvamos a lo de antes, porque ni siquiera sé si eso sería justo para ti. Pero, si tú me lo permites, quiero aprender a reparar lo que rompí, no para recuperar algo, sino porque tú lo mereces. Me quedé en silencio. Miré su rostro. No vi al hombre que había traicionado. Vi al hombre que se había dado cuenta del daño que había causado. Y esa diferencia es enorme. Julián, dije despacio, yo no sé si puedo perdonarte del todo. No aún. El daño fue profundo. Y no solo a nuestro amor. A mí. A mi valor. A mi lugar. Él bajó la cabeza, asintió. Lo sé. Pero añadí, también sé que no quiero vivir aferrada al rencor. Quiero vivir en paz. Él levantó la mirada sorprendido, no por mis palabras sino por el tono. No había dureza, no había revancha, había verdad. No sé cómo vamos a avanzar, continué, ni qué forma tendrá lo que venga. Pero si estás dispuesto a ser honesto, por primera vez en mucho tiempo, podemos empezar por caminar despacio, sin exigencias, sin imposiciones, sin olvidar lo que hemos aprendido. Él exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. Caminaré donde tú marques el paso, respondió. Y si algún día me dices que no puedes más, me detendré. No sonreí. Pero algo en mi interior se aflojó. El perdón no es volver. El perdón es liberar. Y la reconstrucción no es reconstruir lo que fue. Es construir algo nuevo con las piezas que quedaron. Volvimos a casa juntos esa tarde. No como marido y mujer. No como amantes, sino como dos seres humanos intentando entenderse desde la verdad. No dormimos en la misma habitación. No compartimos la mesa de inmediato como antes. Pero comenzamos a hablar. Sobre cosas pequeñas.
sobre cosas profundas, sobre la vida, sobre el miedo, sobre el amor que cambia forma, pero no deja de ser real. Y eso fue el primer paso. No hacia el pasado, sino hacia el futuro. Uno distinto. Uno más sincero. Uno donde yo ya no sería sombra, sino presencia. El invierno dio paso lentamente a la primavera. No de golpe, no con flores repentinas, sino con esos pequeños milagros que solo se notan cuando el alma empieza a calmarse. La luz que entra un poco antes por la ventana, el sonido de los pájaros al amanecer, el olor a humedad que se vuelve verde. Yo también estaba cambiando con las estaciones. No era la misma mujer que un día entró en la empresa de su marido con una bolsa de magdalenas y un termo de café. Era otra. Una que había atravesado el dolor más íntimo, la traición más honda, la pérdida de la mirada del otro. Y había salido de pie. Julián y yo comenzamos a reconstruir, pero no como quien intenta borrar lo ocurrido, sino como quien aprende a mirar la vida desde la verdad. Cada conversación, cada silencio compartido, ahora tenía una sinceridad que antes no existía. Había fragilidad, sí. Había heridas que tardarían en cerrar, pero había también algo invaluable: conciencia. No vivíamos como antes. No dormíamos todavía en la misma cama. No compartíamos todos los espacios. No nos prometíamos cosas que no podíamos cumplir. Pero caminábamos. Un día a la vez. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que me pregunté si era mejor cerrar la puerta, avanzar sola y reconstruirme lejos. Pero luego pensaba en lo que habíamos vivido, en lo que habíamos construido juntos, en los años que no eran una carga, sino una historia que merecía ser honrada, aunque hubiera tenido sombras. El amor no es solo el inicio brillante ni la mitad cómoda. El amor también es lo que hacemos cuando la vida nos pone frente al fracaso. Y yo crecí en una familia donde se enseñaba a luchar, a enfrentar, a no huir. Pero no se trata de luchar por el matrimonio como si fuera una guerra contra uno mismo. Se trata de luchar por la dignidad, por el respeto mutuo, por la verdad compartida. Y si después de eso sigue quedando amor, entonces sí vale la pena. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en la cocina, él en una punta de la mesa y yo en la otra, me dijo algo que no olvidaré nunca. Nunca pensé que ibas a levantarte así, Dolores, no con gritos, no con ira, sino con una fuerza tranquila que me ha obligado a mirarme en el espejo. Me he visto por primera vez como realmente soy, no como quería creer que era. Lo miré despacio. No quería destruirte, Julián, le dije. Quería que vieras, que sintieras, que comprendieras el valor de lo que teníamos y el valor de lo que destruiste. Él asintió con los ojos brillantes. Gracias por no dejarme seguir siendo el hombre que fui. No respondí enseguida, me tomé un sorbo de café. No lo hice por ti, dije con suavidad, lo hice por mí. Porque esa fue la verdad más grande de todo el proceso. Yo no luché por salvar un matrimonio. Luché por salvarme a mí misma. Y ese fue el momento en el que dejé de ser sombra para volver a ser persona. Con el tiempo las heridas comenzaron a cicatrizar. No se borraron las cicatrices, nunca desaparecen por completo, pero dejaron de doler al tacto. Nuestra hija, al vernos hablar, reír de vez en cuando, compartir pequeños gestos, lloró una tarde abrazándonos a ambos. «Me alegra veros así», dijo con la voz quebrada, «no perfectos, pero viviendo con verdad». La verdad. Eso era lo que había faltado. Eso era lo que había vuelto. Aprendí muchas cosas a lo largo de este camino. Aprendí que el amor no es sacrificio sin límites. Aprendí que acompañar no significa desaparecer. Aprendí que la paciencia no es resignación. Y aprendí que una mujer puede quebrarse y aún así levantarse con más fuerza que antes. Si hoy hablo, si hoy cuento esta historia, no es para señalar culpables ni para reclamar victorias. Es para dejar un mensaje,
especialmente a quienes escuchan esto con el corazón cansado. Nunca es tarde para recuperar tu lugar. Nunca es tarde para volver a verte. Nunca es tarde para decir yo también importo. El amor de una mujer madura es inmenso, pero inmenso no significa infinito. Una relación se sostiene entre dos. Siempre dos. Si uno deja de estar el otro, no puede sostenerlo todo. A veces reconstruir significa volver a caminar juntos. Y otras veces significa aprender a caminar sola. Ambas cosas son válidas. Ambas cosas son dignas. Lo importante es no perderse a una misma. Si esta historia te tocó, si te viste reflejada, si sentiste un eco en el pecho, te invito a reflexionar, a compartir, a hablar con alguien, a no guardar silencio. Y si estás escuchando esto en un canal o en una comunidad donde estas historias se cuentan para acompañarnos entre mujeres, quédate. Aquí nadie está sola. Aquí nuestras voces importan. Aquí nuestra historia tiene valor. Gracias por escuchar. Comparte esta historia si crees que puede ayudar a alguien. Y si quieres seguir caminando conmigo con calma, con verdad y con dignidad, suscríbete. Hagamos este camino juntas. Fin.